Cordial saludo. En el presente video vamos a hablar del Sistema General de Pensiones. Es uno de los sistemas que integran el Sistema General de Seguridad Social Integral en Colombia. ¿Cuál es el objetivo del Sistema General de Pensiones? Garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones establecidas. ¿Cómo está compuesto el Sistema General de Pensiones? Básicamente por dos regímenes: el régimen solidario de prima media con prestación definida, conocido como RPM, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, conocido como RAIS. En el régimen solidario de prima media con prestación definida encontramos a Colpensiones como el fondo que administra el Estado, y en el régimen de ahorro individual encontramos los fondos privados, actualmente Porvenir, Protección, Colfondos, y hasta el hace poco llamado Old Mutual, que actualmente se llama Scandia. Hay un cuadro en el material de formación que pueden ubicar en la plataforma que detalla las diferencias entre ambos regímenes. No lo voy a precisar en este video, pues me extendería más de lo adecuado, pero sí está cargado en nuestro material de formación para que lo revisen por favor. Identifiquemos algunos elementos generales del Sistema General de Pensiones a propósito de nuestro proceso de contratación. Entonces, el fondo de pensión es el encargado de pagar la pensión en caso de vejez o en caso de invalidez o muerte originada por accidente o enfermedad general o de origen común. Como lo identificábamos en el video anterior, en el de régimen general de riesgos laborales, cuando esa invalidez o muerte es originada por origen laboral, es la administradora de riesgos laborales quien entra a pensionar. Pero cuando la invalidez o la muerte es originada, es determinada por origen común, es el fondo de pensiones quien entra a pensionar. El fondo y el régimen de pensión lo escoge voluntariamente el trabajador en el momento en que lo estamos vinculando a nuestra organización, al igual que la EPS. Ese trabajador está en la libre, digamos, él toma libremente la decisión de escoger hacia qué fondo y sobre todo hacia qué régimen se puede afiliar. Si la empresa omite afiliar a sus empleados a un fondo de pensiones, en caso de invalidez o muerte de algún trabajador, deberá asumir el pago de la pensión. Obviamente no estamos hablando de montos menores, son sumas importantes que fácilmente pueden llevar a una organización a la quiebra. La cotización para pensión equivale al 16% sobre el salario mensual que devenga cada trabajador. El trabajador aporta el 4% sobre la base de cotización y la empresa aporta el 12%. Es decir, a ese salario que tiene el trabajador se le aplica el 4% que le corresponde al aporte de él y la empresa calcula el 12%. Entre el empleador y la empresa suman el 16% que es el que se debe girar al sistema de pensiones. La base para los aportes a pensión no podrá ser inferior al salario mínimo mensual. Los trabajadores que ganen 4 o más salarios mínimos deben aportar al Fondo de Solidaridad Pensional así. Entonces, si yo gano entre 4 y 16 salarios, adicional a ese 4% que ya me corresponde por ley, me deben descontar un 1% adicional, es decir, me van a descontar el 5%. Si mi salario es del 16, mayor del 16, entre 16 y 17 salarios me van a descontar un 1,2%, entre 17 y 18 1,4%, de 18 a 19 1,6%, así hasta que llegamos a salarios, a sueldos superiores a 20 salarios mínimos, que es cuando adicional al 4% me van a incrementar un 2%, es decir, mi aporte va a ser de un 6% y el empleador sigue siendo del 12%. ¿Quiénes son los afiliados obligatorios al sistema de pensiones? Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo. Entonces, nuevamente, no puede haber ninguna excepción. Así como lo establecíamos en el Sistema General de Riesgos Laborales, todos los trabajadores que se vinculen como dependientes a una organización tienen que estar afiliados al fondo de pensiones. Los servidores públicos, grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Cómo procede la afiliación al Sistema General de Pensiones? Entonces, ese trabajador selecciona libre y voluntariamente la administradora de pensiones y diligencia el formulario de vinculación o actualización al Sistema General de Pensiones. Si el trabajador dependiente, si es trabajador dependiente, dicho formulario también deberá ser suscrito por el empleador. Está prohibida la múltiple vinculación y por ende ninguna persona podrá estar vinculado en ambos regímenes pensionales ni en más de una administradora de pensiones. Es decir, o estoy en el régimen de prima media o estoy en el régimen de ahorro individual con solidaridad.
o estoy en Colpensiones o estoy en alguno de los fondos privados. No es posible, en el caso de los fondos privados, estar en dos fondos simultáneamente, o peor aún, no es posible estar en Colpensiones y en un fondo privado simultáneamente. El afiliado solo podrá trasladarse entre regímenes por una sola vez cada 5 años y siempre y cuando no le falten 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Entre fondos de pensiones se puede trasladar cuando hayan pasado mínimo 6 meses, es decir, entre los fondos privados ese empleado se puede trasladar cada 6 meses, ahí no hay inconveniente. Entre regímenes, es decir, entre Colpensiones y alguno de los otros fondos, sí debe mínimo haber pasado 5. Dentro de nuestro proceso, así como lo afiliamos a pensiones, es normal que ese mismo fondo sea el que le cubre o le garantiza el derecho a las cesantías. Pero aquí identificamos un actor adicional, es en lugar de Colpensiones, aquí identificamos al Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, lo mismo, ese trabajador, como está en la libertad de escoger el fondo de pensión y el régimen al cual pertenece, aquí igualmente él va a escoger el fondo de cesantías al cual quiere que se le consigne ese derecho. Entonces, la decisión de en dónde ahorrar las cesantías es del trabajador y se la debe comunicar al empleador formalmente a más tardar el 31 de diciembre del año vigente. Recordemos que las cesantías se reconocen año vencido. Entonces, a más tardar el 31 de diciembre, ese empleado debe informarle al empleador en dónde quiere que le sean consignadas esas cesantías. Normalmente es un trámite que se define a la vinculación del trabajador, es decir, no esperamos hasta el 31 de diciembre para preguntarle dónde quiere que se le consignen, sino en el momento en que lo estamos vinculando a la organización, ahí dejamos consignada esa decisión. De esa forma, el empleador consigna antes del 15 de febrero del siguiente año el monto correspondiente en el fondo indicado. Las cesantías hacen parte de los componentes del mecanismo de protección al cesante. Los trabajadores pueden decidir voluntariamente el ahorro que sobre las mismas harán conforme lo prevén los artículos 2 y 7 de la Ley 1636 del 2013. ¿Sabes qué es el mecanismo de protección al cesante? Es un mecanismo que busca disminuir los efectos del desempleo y ayuda a los colombianos a reingresar al mercado laboral. Para eso el trabajador podrá destinar voluntariamente un porcentaje de sus cesantías al ahorro en el mecanismo de protección al cesante. Recordemos que las cesantías fueron creadas principalmente como un auxilio de desempleo. Por eso el gobierno busca incentivar el ahorro voluntario de una parte o la totalidad de estos recursos, de tal manera que sirvan como ayuda en caso de pérdida del empleo. Este mecanismo le permite a la persona desempleada recibir el aporte al sistema de salud y pensión calculado sobre la base de un salario mínimo mensual legal vigente. Tener acceso al subsidio familiar, un beneficio que otorgan las cajas de compensación familiar a trabajadores con personas a cargo, previo cumplimiento de algunos requisitos. Si decide voluntariamente ahorrar una parte o la totalidad de sus cesantías en el mecanismo de protección al cesante, recibe un beneficio monetario proporcional al monto ahorrado, el cual se calculará teniendo en cuenta los ingresos recibidos por la relación laboral y el porcentaje que decide ahorrar, así como el periodo de tiempo ahorrado. Estos beneficios se otorgarán por un máximo de 6 meses. Para acceder a estos beneficios, es importante no contar con una relación laboral, ni con ninguna fuente de ingresos. Además, el trabajador debe estar afiliado a una caja de compensación familiar y haber realizado aportes por un año continua o discontinuamente durante los últimos 3 años para trabajadores dependientes y 2 años continuos o discontinuos en los últimos 3 años para trabajadores independientes. Importante: el beneficio monetario se otorga siempre y cuando el afiliado haya decidido ahorrar parte de sus cesantías, cumpliendo con el porcentaje establecido por la ley.
con por lo menos un año de anterioridad a la solicitud del beneficio. Y por último, debe haberse inscrito a la red de servicios de empleo y haber acudido a los programas de capacitación diseñados por el gobierno. Recuerda que las cesantías del afiliado estarán en la cuenta individual de su administradora de fondos de cesantías, con la indicación del porcentaje que voluntariamente decidió destinar al mecanismo de protección al cesante. Recuerde, las cesantías permanecerán en su cuenta individual de su fondo de cesantías con la indicación del porcentaje que usted voluntariamente decidió destinar. La idea es que no retire estos recursos para poder acceder al beneficio. Sin embargo, estos estarán disponibles en su totalidad hasta cuando usted lo decida. Entonces, como lo observábamos en el video, los beneficios al hacer parte del mecanismo de protección al cesante son aportes a salud y pensión con base en un salario mínimo mensual legal vigente, cuotas monetarias de subsidio familiar, acceso al servicio público de empleo y orientación laboral, un beneficio económico proporcional al ahorro de sus cesantías. Para hacer el ahorro y acceder a estos beneficios se debe manifestar la intención teniendo en cuenta que si mi salario está entre 1 y 2 salarios mínimos, debo aportar el 10% mensual. Si mi salario es superior a 2 salarios mínimos, debo ahorrar mínimo el 25%. Hasta aquí el material asociado al Sistema General de Pensiones y digamos que por defecto abordamos un poco lo que son cesantías por aquello que dentro de nuestro proceso de contratación nos corresponde hacer esa afiliación del trabajador. En nuestra carpeta de actividades de formación vamos a encontrar la actividad asociada a este video. Muchas gracias, quedo atento a sus observaciones, a sus inquietudes. Hasta luego.